Todos tenemos muros en la mente. Son líneas invisibles que trazamos entre nosotros y ellos. Nosotros somos los buenos, los que entendemos, los que estamos dentro. Ellos son los otros, los que tienen la política equivocada, el estilo de vida equivocado, la religión equivocada o el pasado equivocado. Nos sentimos seguros detrás de nuestros muros. Pensamos que Dios vive en nuestro lado de la cerca y que para llegar a Él, ellos tienen que volverse como nosotros. Pero hay un problema. Dios tiene la costumbre de saltarse las cercas. Y a veces, Dios te pide que cruces la calle para abrazar a alguien que te enseñaron a evitar, a temer o incluso a odiar. Ese momento de cruzar la línea es aterrador, porque te obliga a admitir que tu mapa del mundo estaba mal dibujado. Si alguna vez te has sentido excluido por ser diferente, o si, por el contrario, luchas con prejuicios contra cierto tipo de personas y sientes que Dios te está desafiando a amar a alguien difícil, el episodio 251 es tu revolución. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos la aventura de los hechos. Después de ver a Saulo convertido, uno pensaría que ya no quedan sorpresas, pero falta la más grande. Hoy, Dios va a demoler la barrera más antigua del mundo bíblico, a la pared entre judíos y gentiles. Vamos a ver a un pescador judío y a un soldado romano encontrarse en una casa, y descubriremos que para Dios no existen personas impuras. Para entender el shock de este capítulo, hay que entender el odio. Estamos en Hechos 10 An. Para un judío del primer siglo, un gentil N o judío no era solo un extranjero, era inmundo. No entrabas a su casa, no comías con él en sí, lo tocabas en el mercado, te lavabas. Los gentiles eran considerados perros, combustible para el infierno, y de todos los gentiles, los más odiados eran los romanos, los ocupantes militares que oprimían a Israel. La historia comienza en Cesarea, la capital romana de Judea. Allí vive Cornelio. Y es un centurión, un capitán del ejército. Representa todo lo que un judío debería odiar en el imperio, la espada, el poder pagano. Pero Lucas nos da una descripción sorprendente en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este soldado romano estaba buscando, no conocía el evangelio, no era judío, pero su corazón estaba mirando al cielo. Y un día, a las 3 de la tarde, ve a un ángel. El ángel le dice: en tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es hermoso. Dios no ignora la búsqueda sincera de nadie, aunque todavía no tengan toda la teología correcta. Dios vio a Cornelio antes de que Cornelio viera a Jesús. El ángel le da una dirección y manda a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, que está en Jopp. Ahora la cámara se mueve a Jopp, a unos 50 kilómetros Auser. Pedro está en la azotea, orando y esperando el almuerzo. Chin hambre. Y Dios usa su hambre física para enseñarle una verdad espiritual. Pedro cae en un éxtasis, una visión ve el cielo abrirse y bajar algo parecido a un gran lienzo, una sábana atado por las 4 puntas. Dentro de la sábana hay un zoológico prohibido, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Según la ley de Moisés, Levítico 11, muchos de estos animales eran inmundos, prohibidos para comer. Cerdos, camellos, aves de rapiña. Y una voz le dice: y levántate, Pedro, mata y come. La reacción de Pedro es automática y religiosa. Versículo 14. An Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Analicemos esta frase: an Señor, no. Es una contradicción. Si Él es tu Señor, no puedes decirle no. Si le dices no, Él no es tu Señor en ese momento. Pedro está usando su religión pasada para resistir la nueva orden de Dios. Cree que está siendo fiel a la Biblia Levítico, pero está siendo sordo al Espíritu. Y la voz responde con la frase que cambia la historia a lo que Dios limpió: no lo llames tu común. Esto sucedió 3 veces y la sábana subió. Pedro se queda perplejo. ¿Qué significa esto? ¿Dios cambió la dieta? No, Dios no estaba hablando de comida. Estaba hablando de gente. Los animales inmundos representaban a los gentiles, Cornelio y su gente. Dios le estaba diciendo a Pedro: no he decidido limpiar a las naciones, ya no hay barrera.
no llames sucio a quien yo he decidido lavar. En ese preciso momento, tocan a la puerta. Son los soldados romanos enviados por Cornelio. El Espíritu le dice a Pedro, levántate y vete con ellos, no dudando nada, porque yo los he enviado. Pedro tiene que tomar una decisión. Si se va con ellos, rompe la tradición de siglos. Si se queda, desobedece a Dios San Pedro. Elige a Dios, invita a los hombres a entrar a un casa judía y al día siguiente se va con ellos. Llegan a Cesarea, entran en la casa de Cornelio. Cornelio ha reunido a toda su familia y amigos se están esperando. Cuando Pedro entra, Cornelio se tira a sus pies para adorarlo, costumbre romana, ante un enviado divino. Pedro, el hombre transformado, lo levanta y dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí se rompe la jerarquía. No hay supersantos y pecadores sucios. Solo hay hombres. Y Pedro empieza su discurso confesando su propio prejuicio. Versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió la sábana. No hay racismo en el reino. No hay clasismo. No hay najis. Cada ser humano es digno de recibir el mensaje porque Dios quiere limpiarlo. Cornelio explica su visión y dice, ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es la audiencia soñada de cualquier predicador en corazones abiertos y listos. Pedro empieza a predicar y su primera frase es el resumen de la nueva era, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Literalmente en Dios no mira la cara. O se deja impresionar por lo externo en raza, nacionalidad, estatus, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y les predica a Jesús en su vida, su muerte, su resurrección y el perdón de pecados por su nombre. Y entonces sucede algo que nunca había pasado. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Interrupción divina. Pedro no había terminado el sermón. No había hecho el llamado al altar. No los había bautizado en agua todavía. No les había impuesto las manos. Pero el Espíritu Santo no pudo esperar. Al ver la fe en sus corazones, Dios derramó su presencia. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, porque estaban en shock, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabían? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fue un segundo Pentecostés. Lo mismo que pasó en Hechos 2 con los judíos, pasó en Hechos 10 con los romanos. Dios les dio la misma señal lenguas para que no hubiera duda. Son iguales. Tienen el mismo espíritu. Son parte del mismo cuerpo. El racismo espiritual murió ese día en esa sala. Pedro, viendo esto, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los bautizó. Amado oyente, esta historia es personal. Si tú no eres judío de sangre, estás escuchando esto hoy gracias a Hechos 10. Tú eras el animal inmundo de la sábana, estabas lejos, sin pacto, sin promesa. Pero Dios Jiyu no lo llames inmundo. Yo lo he limpiado con la sangre de mi hijo. Dios derribó la pared para que tú pudieras entrar. Pero también hay un desafío para nosotros hoy. ¿A quién estás llamando común o inmundo? ¿Hay algún grupo de personas que desprecias por su política, su apariencia, su pasado? ¿Tienes una lista de esa gente a la que crees que Dios no puede o no quiere tocar? Dios te dice, hoy rompe esa lista. No llames sucio a quien yo quiero salvar. ¿Tienes prejuicios religiosos? A veces pensamos que Dios solo obra en nuestra denominación, con nuestras formas. Pedro tuvo que aprender que el Espíritu sopla donde quiere. Si Dios acepta a alguien, tú debes aceptarlo también. ¿Estás dispuesto a cruzar la calle? Pedro tuvo que viajar a Cesarea y entrar en casa de un romano. Fue incómodo. Fue criticado, pero esa incomodidad trajo salvación. Hay alguien diferente a quien Dios te está mandando hoy. Y finalmente, mira la sencillez de la salvación. Cornelio y su familia no tuvieron que volverse judíos primero. No tuvieron que circuncidarse ni guardar la dieta kosher. Solo tuvieron que creer en Jesús. El evangelio es suficiente.
La gracia es suficiente. No le pongas obstáculos a la gente que quiere venir a Dios. No les pongas cargas religiosas. Solo dales a Jesús. Hoy, dale gracias a Dios por la sábana. Gracias porque Él no hace acepción de personas. Gracias porque el Espíritu Santo puede caer en una casa romana, en una oficina moderna o en tu habitación, sin importar quién seas ni de dónde vengas. La puerta está abierta. El muro ha caído. Gracias por acompañarnos en este momento histórico en 777 veces en Jerusalén. Pero el crecimiento de la iglesia trajo nuevos desafíos. Ahora que la iglesia está en Antioquía, Territorio Gentil, empieza la persecución política directa. En nuestro próximo episodio veremos una batalla espiritual épica. Un rey mata a un apóstol y encarcela a otro. Pero la iglesia hace una oración incesante que rompe cadenas de hierro. Exploraremos Hechos 12, la muerte de Jacobo, la prisión de Pedro y el ángel que abre rejas en el episodio 252. Que el Dios que rompe barreras te sorprenda hoy con su amor inclusivo. Hasta la próxima.